Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Se acerca el pago de la prima de mitad de año, pasan los años y asimismo cambian las dinámicas para invertir esa plática extra. En minutos hablaremos de las recomendaciones y los actuales para tener una mayor rentabilidad sobre los resultados positivos en las inversiones. A sanción presidencial, la reforma laboral. Hubo visto bueno en la conciliación en el último día de la legislatura en el Congreso. Habló el ministro de Trabajo y uno de los coordinadores ponentes de la reforma. La Organización Mundial de Comercio destacó a Colombia. La institución, que es una de las máximas entidades de esta área a nivel internacional, reconoció a Colombia por ser un importante papel en la promoción del desarrollo económico y social con enfoques de transición energética. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del pago de la prima de mitad de año y la pregunta del millón es en qué invertirla y los errores para no cometerla y así no malgastar este dinero. Para hablar sobre este tema, saludo a uno de los analistas de renta fija de Aval Casa de Valores. ¿Qué tal? Carlos Arape, bienvenido a Signo Pesos. Buen día, Laura. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, arranquemos sobre esa pregunta básica. ¿Qué es la prima? ¿Cuáles son esas primas extralegales y cada cuánto se paga? Bueno, inicialmente la prima pues es una obligación legal que está expuesta en el Código Sustantivo del Trabajo. Esta se debe pagar en dos momentos del año. La primera parte sobre el 30 de junio y la segunda al 20 de diciembre. Algunos de los puntos más importantes es que esta prima se calcula de una manera muy sencilla que a veces para muchas personas le es complicado, pero no es como tomar el salario base, multiplicarlo por los días trabajados y dividirlo en 360 días del año, que para el caso puntual que traigo el día de hoy, supongamos que una persona gana el salario mínimo 1.423.500, multiplica por 180 días, que si trabajó medio año y lo divide en 360 días, eso le da aproximadamente una prima de 711.000 pesos. Bueno, también, ¿cuáles son esas sanciones si han aumentado para una empresa que no le paga la prima a su trabajador? Bueno, esta tiene unas fuertes implicaciones legales. Digamos que el Ministerio del Trabajo lo ha expresado muy bien en el Código Sustantivo del Trabajo y es que puede acarrear multas que van desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. A precios del 2025 esto representaría cerca de más de 7.000 millones de pesos. También uno de los puntos es que si la empresa actúa de mala fe y digamos las excusas que están detrás del no pago de la prima pues no son verídicas y no convencen del todo al juez laboral, pues esto puede también acarrear no solamente el pago pues, de estos días más los intereses moratorios, sino que también te impondría una indemnización. Otro de los puntos es que el trabajador también tendría algunas digamos, razones para poder dar por culminado su relación laboral, dado pues que esto se encuentra expreso en el artículo 65 del Código Sustantivo. Bueno, llega esta plática extra, muchas veces pues es un sueldo completo, a veces es la mitad. ¿Esto cómo llega a impactar a la economía? ¿Cómo decirle también a los ciudadanos que inviertan este dinero y que por supuesto pues también ayuda a que circule la economía en el país? Claro que sí, digamos que esto es un ingreso extraordinario que, digamos, nosotros lo hemos percibido que tiene un efecto estacional sobre la economía y es que genera un impulso adicional en términos del consumo directo de los hogares. Otro de los puntos a destacar aquí es que tradicionalmente lo que ha sido el consumo, el turismo y la gastronomía, pues han sido a la larga, digamos, los sectores que se han visto más beneficiados por el pago de la prima tanto en junio como en diciembre. Otro de los aspectos a considerar aquí es que si bien es cierto, parece que la mayoría de los hogares, cerca del 90% en Colombia, que percibe ingresos por debajo de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la mayoría de los casos tienden a utilizarse entre rubros en particular. El pago en deudas, también para el gasto y, por supuesto, para la recreación.
Bueno, ¿cómo decirle también a las empresas que por supuesto tienen estos pagos? Además, pues de como lo veíamos también al principio de este programa, los titulares, pues ya se aprobó esa conciliación de la reforma laboral, entonces vienen más gastos, pero en este caso de la prima, pues ¿cómo pueden distribuir el pago de la prima para que no sea un golpe tan duro para las empresas? Bueno, Laura, aquí hay varios puntos a tocar. El primero de ellos es que una de las opciones más recomendable y que nosotros, digamos, como asesores financieros recomendamos es una provisión mensual de caja mucho más asertiva. Digamos que, por dar un ejemplo concreto, digamos, si la empresa, mi PYME o una gran empresa trata de concentrarse en el ahorro de sus utilidades o ganancias de la doceava parte, pues puede generar una provisión que a la hora de pagar este tipo de beneficios o prestaciones sociales, pues hace que no asfixie a la empresa en términos financieros. Otro de los aspectos, sí, digamos, nosotros hemos hecho mucho énfasis desde Aval Casa de Bolsa, y es que la inversión clave, estratégica, que mitigue riesgos y diversifique un portafolio, pues puede generar utilidades que van a caer muy bien a la hora de pagar en junio y en diciembre lo que es la prima salarial. Aquí, de hecho, les queremos compartir que desde el grupo hemos presentado un informe que radica en cómo invertir la prima salarial, y al menos una de las opciones de diversificación de portafolio es la inversión en fondos de inversión colectiva. Por supuesto que en todo el pool de opciones de inversión financiera que existen es una utilidad muy amplia que las empresas a través pues, de su área de tesorería y de inversiones puedan analizar cuál es esa mejor ventaja competitiva y comparativa que pueden tener, el dónde colocar sus recursos y utilidades temporales para que cuando llegue el momento del pago de la prima no se vean cortos. Usted hablaba sobre estas categorías, estos perfiles para poder invertir. Hay algunos que se habla durante unos 3 años, sobre los 10 años. ¿Cómo está dividida estas categorías y las personas cómo se pueden dividir o en qué perfil se pueden categorizar para poder saber cómo la pueden invertir? Que sea muy explicativo, por favor. Claro que sí. Bueno, Laura, aquí hay al menos 3 puntos en particular que el inversionista debe considerar. El primero de ellos es cuál es su objetivo de inversión. El segundo de ellos es cuál es el horizonte del tiempo en el cual quiere depositar esa inversión, ese ahorro temporal. Y el tercero, que es muy importante, y es cuál es ese perfil de riesgo. El perfil de riesgo define cuál es esa percepción o soporte ante potenciales pérdidas que tiene una persona, porque aquí hay que mencionar un tema, y es que hay inversiones que son seguras desde el punto de vista en que tienen menos riesgo, pero también hay otras que al hecho de tener un mayor riesgo, pues por supuesto pues que pueden generar pérdidas temporales. En ese sentido y en esta dualidad que existe entre mayor riesgo, menor riesgo, pues se hace la categorización del perfil de cada uno de los inversores. Otro de los puntos a considerar es que las inversiones deben tener enfoque particular sobre cada uno de los clientes. No podemos generalizar, y aquí es donde yo y desde Aval Casa de Bolsa hacemos también énfasis, un acompañamiento permanente a los clientes es clave, una correcta estructuración de los portafolios y una asertiva diversificación de los riesgos. ¿Qué errores son los que cometen las personas a la hora de recibir la prima? Muchas veces se malgasta ese dinero. ¿Cuáles son los principales errores? Bueno, el principal de los errores que hemos percibido es que las personas reciben la prima y por lo general lo que hacen es gastarla en su totalidad, o pagan deudas, compras, todo lo utilizan en su consumo, y por supuesto que eso está bien. Sin embargo, el hecho de que no se utilice, digamos, la prima para que sea un tipo de colchón en momentos en que hayan vacas flacas, pues es un problema, porque muchas de las personas, y particularmente en América Latina y el Caribe, se percibe en que ingresos extraordinarios no tienden a invertirse, sino se consumen. Y esto genera un problema a larga escala en el mediano y largo plazo, porque si bien es cierto, el ahorro sirve para momentos de imprevistos, también puede servir, como lo mencionaba hace un momento, como objetivo de inversión. Si muchas personas ahorraron por 1, 2 o 3 años, y como lo mencionábamos nosotros en el informe de cómo invertir la prima, si se hubiera invertido hace 10 años 100 pesos, hoy se tendría casi el doble. Entonces, el principal problema es gastarse el 100% de la prima. ¿Cómo dividir ese porcentaje? Si yo recibo la prima y si ilustrativamente lo tengo como en una bolsa donde pago las deudas, donde también me divierto, donde también posiblemente lo invierto, ¿cómo
poderlo tener en diferentes porcentajes. ¿En qué momento pues pagar o con qué porcentaje pagar la deuda, con qué porcentaje la diversión y con qué porcentaje la inversión, por ejemplo? Bueno, en esta distribución de porcentajes, digamos que hay diferentes matices. Particularmente si la persona, digamos, es independiente, vive sola y tiene que acarrear lo que es, digamos, cada uno de los gastos del hogar, cerca de un 60% debería ser destinado a gastos, el 30 o 20% dedicado a lo que serían el ocio, ¿sí? El gasto en compras, y por supuesto al menos un 10% de este gasto como mínimo o de este ingreso total debería estar destinado al ahorro que progresivamente se convertiría en inversión. Listo, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Signo Pesos. Se acerca entonces el pago de esta prima, una platica extra que muchas veces pues no se tiene en cuenta, pero que es muy importante analizar estos puntos que usted nos acaba de dar para posteriormente invertirla. Nosotros por el momento hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la movida empresarial de la semana. Una de las empresas colombianas llegó a su público en Argentina. En minutos les contamos de cuál se trata. Aprobada la conciliación de la reforma laboral en Cámara y Senado, ya un paso más a que se convierta en ley de la República, la votación del informe de la conciliación quedó en el Senado con 59 votos por el sí y 16 por el no, y en la Cámara de Representantes 126 votos por el sí y 2 por el no. Esta conciliación incluye el contrato laboral para los recargos, domingos y festivos al 100% y la jornada nocturna que iniciará desde las 7 de la noche sin excepciones. Sobre esta jornada habló el ministro de Trabajo y el coordinador ponente de la reforma. Acaban entonces de aprobar texto conciliado en Senado, en Cámara ya tienen los votos también. Una reforma laboral sale ya del Congreso de la República. Es una extraordinaria noticia para los colombianos y colombianas. Como lo dije, lo acabo de decir en la plenaria del Senado, para los colombianos de hoy, para los colombianos que no han nacido, y para los colombianos del futuro. Estamos aprobando una reforma laboral progresista en clave de derechos, una reforma laboral que va a garantizar trabajo digno y decente, mejorando nuestro aparato productivo. Una reforma laboral que fue el resultado de un amplio debate de más de año y medio en la Cámara de Representantes y luego en el Senado, que sobrevivió a su archivo en la Comisión Séptima, que resucitó y que hoy goza de buena salud para los colombianos y colombianas. El gobierno del presidente Gustavo Petro se siente satisfecho entregando una de sus 3 grandes reformas sociales para Colombia y para los colombianos. Ministro, ¿tienen compromisos? ¿Quedaron con compromisos, por ejemplo, con las microempresas, que era lo que estaban pidiendo aquí la oposición? Claro que sí, vamos a seguir trabajando como está consignado en uno de los interrogantes, en una de las preguntas de la consulta popular, una política pública y un programa de acciones integrales hacia la micro y la pequeña empresa que permita tasas diferenciales en materia de crédito, que permita incentivos tributarios e incentivos en tarifas de servicios públicos, apoyo técnico, en formación, en capacitación, en inteligencia artificial y demás, de tal suerte que se puedan compensar, incluso que esas unidades productivas puedan tener mejores condiciones para asumir el relativo incremento de los costos laborales que implica esta reforma laboral. ¿Qué va a pasar con el decreto de la consulta popular? El otro compromiso es el tema del decreto que convoca la consulta popular. ¿Lo van a derogar? Bueno, primero celebremos esta buena noticia y por supuesto el presidente de la República tiene en sus manos, es de su resorte tomar una decisión definitiva sobre esa materia. Lo que hemos reiterado, lo más importante de todo es que el Congreso le cumple al país. Y el mensaje que se envía, las instituciones están por encima de las personas. Los intereses superiores de la patria están por encima de los congresistas de turno y del gobierno de turno. Hoy la democracia gana en Colombia. Hay compromisos del gobierno nacional para no afectar a las microempresas, por ejemplo. ¿Usted considera que se va a cumplir la palabra por parte del gobierno, por parte del ministro de Trabajo?
Tiene la responsabilidad inmensa el presidente y su gobierno de muy pronto avanzar en un plan de incentivos que proteja a la micro y pequeña empresa, que es la más golpeada con esta reforma. Si no avanzan en un plan de incentivos en materia tributaria, en un plan de reducción de costos administrativos, de acceso a crédito para los microempresarios y pequeños empresarios de Colombia, los va a condenar de manera definitiva a la informalidad. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos el dato de las exportaciones colombianas en abril. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos y a esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias claves para hoy. Esta noche nos habla de una movida empresarial, una empresa que precisamente llegó al extranjero. ¿De cuál se trata? Se llama Lily Pink, yo creo que usted la conoce, Laura. Buenas noches a los televidentes. Es una marca que ha crecido mucho aquí dentro del país, es una marca de origen colombiano de productos femeninos y digamos, junto a los planes para crecer dentro del país, también tiene un ambicioso plan para crecer internacionalmente. Claro. Ya ha llegado a muchos países en América Latina y la noticia es que está llegando a otro. Puso la mira Lily Pink para llegar al mercado argentino y se convierte en el primer retailer colombiano en aterrizar físicamente en el mercado argentino. ¿Cuál es el anuncio? Que llega inicialmente con 2 tiendas Lily Pink a la ciudad de Buenos Aires inicialmente, pero tiene otros planes. En los próximos 12 meses quiere llegar en Argentina a tener 10 tiendas y en los próximos 3 años a alcanzar unas 50 tiendas en este mercado en el que está viendo un potencial. Recuerde usted que en los últimos 2 años o año y medio Argentina ha tenido un gran cambio en su economía. El Fondo Monetario Internacional espera que sea el país que tenga un mayor crecimiento económico en América Latina en este 2025. Se ha mejorado mucho el tema de la inflación en Argentina, hay reducción en la pobreza, el déficit fiscal se está controlando y bueno, esto está trayendo a una serie de inversionistas internacionales, entre ellos a la colombiana Lily Pink. Bueno, esperemos Lily Pink llegue pues a esos planes de expansión, 50 tiendas en 3 años. En 3 años, es el proyecto. ¿Qué le parece si vamos a otras noticias, Víctor? Porque la Organización Mundial de Comercio, una de las máximas entidades de esta área a nivel internacional, destacó a Colombia por su importante papel en la promoción del desarrollo económico y social con enfoques de transición energética, Víctor. Colombia es un país con una ubicación atractiva a los ojos de los inversionistas, en este caso por su vegetación y sus costas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe. La Organización Mundial de Comercio ve un alto interés en el país con enfoques sostenibles y con notable oportunidad para la inversión de los mercados internacionales en energías renovables. El gobierno presentó un informe que muestra la intención de seguir avanzando en temas de transición energética. Es un ejercicio que nos da a conocer las políticas de Colombia durante los últimos 6 años, que muestran un compromiso con el sistema multilateral de comercio, con las reglas del comercio internacional y que también muestran un esfuerzo de transformar una economía que ha venido dependiendo del carbón y del petróleo en una economía más diversificada, menos dependiente de las fuentes carbónicas de generación de energía. Y es que la Organización Mundial del Comercio realiza un examen cada 7 años y a Colombia en el reciente le fue bien. Su riqueza en recursos naturales como las fuentes de agua con el río Magdalena y los páramos con Chingaza, los vientos que soplan en el Caribe y la fauna y la flora y la incorporación de una política en la que sean incluidos estos recursos. Es un ejercicio de transparencia que muestra cómo Colombia ha adoptado una política comercial orientada a impulsar la transición energética, la diversificación de mercados y el énfasis y el convencimiento de Colombia en un sistema multilateral de comercio. En la calificación de la OMC se destacó el rol en la agricultura sostenible y la ratificación del acuerdo sobre las subvenciones a la pesca y la participación en discusiones sobre propiedad intelectual, comercio electrónico y fortalecimiento institucional.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según el DANE, en abril de 2025, las exportaciones colombianas registraron una disminución del 16,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.